Saludos, buenas tardes tengan todos y bienvenidos a este espacio donde vamos a reflexionar sobre el tema seleccionado, el reto del docente del día de hoy. Quien les habla es Jesús González Alonso de Otavalo, Ecuador, perteneciente a la Fraternidad de Argos como experto de la educación virtual. El objetivo o los objetivos que nos proponemos en esta conversación con ustedes es específicamente reflexionar sobre la formación en el siglo XXI, analizar los nuevos paradigmas en la educación, definirlos profesionalmente como docentes, describir la competencia que deben tener todos los profesionales del sector formativo y valorar la calidad en la formación. Para comenzar, iniciemos haciéndonos una pregunta. ¿Qué cambio demanda la sociedad actualmente en materias de formación, en materia de educación como tal? A partir de estos cambios podemos hablar que la formación del siglo XXI tiene 4 variables bien identificadas. La primera variable es la variable del ser, o sea, la variable humanista, que está dado por el contacto, por las relaciones interpersonales que se van creando entre profesor y alumno durante el proceso de enseñanza. La segunda, la reflexión. Aprender reflexionando, aprender a partir de las condiciones que el entorno nos va dando a nosotros todo tipo de transformación en el aprendizaje y fundamentalmente los valores. Otro elemento fundamental es que tenemos que ver el ser en el mundo. El ser en el mundo con su movilidad. Hoy vivimos en un proceso global. La globalización vino como fenómeno económico para quedarse en todos nosotros. Por lo tanto, la movilidad del ser humano es imparable, igual que el proceso de globalización. Dejemos las fronteras todavía para que limiten los países. El ser humano puede tener una movilidad hacia donde quiera crear su espacio que va acompañado de una segunda característica, que es la adaptabilidad. Adaptarse a todas las condiciones, a todos los cambios que se proponen. Y detrás de todo esto, detrás de la movilidad, la adaptabilidad, podemos hablar entonces de un fenómeno fundamental en el ser en el mundo actual, que es la solidaridad. Otros elementos que acompañan a esta formación es el conocer. El conocer científico-técnico, la conceptualización y la metodología que se estamos usando. Finalmente, ¿para ser qué? Para ser este empresario que con la formación de los valores que vamos desarrollando en el siglo XXI debe tener sus propias iniciativas, debe desarrollar creatividad. Este empresario tiene que ir acompañado de una visión de futuro. Por lo tanto, al analizar estas 4 variables, tenemos que hablar entonces cuáles son los nuevos paradigmas que van a asumir el profesor en estos momentos. Primero, el primer elemento es que va a estar centrado sobre el aprendizaje. El profesor va a desarrollar el aprendizaje, va a transportar o va a generar la capacidad del autoaprendizaje en los estudiantes, orientado hacia la adquisición de competencias, las referencias de perfiles académicos y profesionales, la preocupación por sus resultados. Esto va a provocar el cambio del nuevo profesor. O sea, ya no podemos ver ese profesor tan elitista. Tenemos que ver un profesor que lo que va es a generar un conocimiento, un aprendizaje a partir de todos los elementos que el entorno le brinda actualmente. Entonces, tenemos que definir qué es la profesionalización docente.
La profesionalización docente es el ámbito de los propios conocimientos, es tener una preparación específica y sistemática, es acreditar en los estudiantes conocimientos, habilidades y actitudes. Esto es parte del desarrollo profesional que se quiere lograr. Para hablar de esta profesionalización del docente, tenemos que ver el contexto formativo con características específicas. ¿Cuál va a ser esto? El centro, la institución educativa. Un contexto social con una cultura propia, que nos va a permitir los mecanismos de socialización que tenemos que desarrollar en esta profesionalización. Y una diversidad en las tareas. O sea, hoy el profesor no solo es aquel docente que entra al aula, da clase y se va. El profesor tiene que impulsar mucho más las habilidades investigativas, tiene que impulsar mucho más desde la gestión académica, tiene que dar una docencia acorde a los beneficios de la sociedad. Es lo que llamamos hoy por hoy las funciones sustantivas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. La tarea del docente hoy es una actividad compleja, difícil y retadora. ¿Por qué? Porque lo que teníamos como funciones convencionales hoy han ido cambiando. Se añaden nuevas actividades, nuevas actitudes, nuevos procesos instrumentados a partir de la gestión del conocimiento. Por lo que el profesor, de ser un transmisor de conocimiento, hoy es un facilitador del aprendizaje. Recordemos bien, este rol está dado como facilitador del proceso de aprendizaje, porque existe un desplazamiento del interés desde el sujeto que enseña al sujeto que aprende. Hoy por hoy podemos hablar de las exigencias de las enseñanzas. Podemos hablar de los 10 elementos que se identifican como exigencia de la enseñanza. Primero, hay que analizar y resolver los problemas. O sea, hoy el éxito de una institución docente está dada en la vinculación con su sociedad. Ver cuáles son los problemas sociales, cómo lo va a analizar y cómo lo va a resolver. Apreciar la mejor manera de aproximar los contenidos y abordarlo en circunstancias presentes. O sea, vivir el momento que se está viviendo para poder desarrollar todos los elementos específicamente de los contenidos de la clase. La selección de la metodología, los recursos, el mayor impacto que puede tener como facilitador del proceso de aprendizaje. Como cuarta competencia podemos hablar de ofrecer informaciones comprensibles y bien organizadas. O sea, a partir de la causa del fenómeno para ver sus efectos. El manejo de las nuevas tecnologías como soporte en la búsqueda, tratamiento, intercambio de la información. Diseñar metodologías de trabajo para organizar las actividades del aprendizaje. Relacionarse constructivamente con los estudiantes. Tutorear a los alumnos, en el caso, si es posible, a sus colegas que aún todavía en nuestras instituciones hacen bastante resistencia al cambio. Evaluar los aprendizajes y reflexionar e investigar sobre la enseñanza. La enseñanza como ciencia siempre tiene que tener o siempre debe resolver las 5 preguntas clave. ¿Para qué enseñar? ¿Qué enseñar? ¿Cuándo enseñar? ¿Cómo enseñar? Y el qué, el cómo y el cuándo evaluar. Y termino
esta disertación con ustedes, hablando de algo muy importante que no nos puede faltar como reto de profesor del siglo XXI. Y es la calidad. La calidad expresada como esa persona que aún respeto mucho y fue para mí uno de los grandes constructores del paradigma, del cambio en la educación, cuando hablamos de calidad del siglo XX al siglo XXI. Estoy hablando de Denis, Eduardo Denis, que nos dejó el legado del círculo de calidad con sus 4 elementos básicos: planear, ejecutar, ajustar y evaluar. En fin, hoy no podemos hablar de reto de la educación, de reto del profesor, si no tenemos presente el entorno donde nos estamos desarrollando. En fin, podemos definir una vez más el cambio de paradigma de ser no solo un conductor del conocimiento, sino ser un facilitador del conocimiento. Y si me permiten, termino diciendo algo que este clásico de la calidad nos dejó. La falta del conocimiento, ese es nuestro